the temple, toda la visibilidad del templo comenzó a cambiar. all of the visibility of the temple began ¿Por to qué change. razón? For what reason? Una cosa es que te digan de él, One thing is for them to tell you about otra him, cosa es que se te revele a ti. and another thing is for him to be Y revealed to Dios you. no quiere ser una historia. And God doesn't want to be a story. Dios quiere revelársele a los He hijos. wants to be revealed to his children. Usted no me puede decir You cannot tell me que usted no le conoce that you don't know him, conociendo a Jesús, knowing Jesus, porque Jesús reveló al Padre. because Jesus revealed to the Diga Father. conmigo sublime gracia. Say with me, grace. ¿Qué significa la gracia? What does grace mean? Gracia tiene que ver con la aceptación y el amor inmerecido Grace has to do with acceptance and love that it was not worthy, que se recibe a través de Dios. that is received through God. Gracia refleja el favor de Dios Grace reflects the favor of God, no merecido. not us being Dígale a su deserving. vecino, usted no se lo Tell merecía. your neighbor you didn't deserve it. No merecido. Not deserving it. Que provee salvación para los que merecen condenación. That provides salvation for those who need condemnation. Esto fue manifestado a través del regalo que Dios hizo This was manifested through the gift that God made, y que lo manifestó and that He manifested a través de su Hijo Jesucristo, through His Son, Jesus Christ, para que Él muera en lugar de los pecadores. so that He could die instead of the sinners. Diga conmigo, bendita gracia. So we need blessed grace. ¿Por qué bendita gracia? Why blessed grace? Porque tiene que ver con la aceptación Because it has to do with acceptance y el amor inmerecido. and the love that we didn't deserve. En otras palabras, In other words, Satanás se encargó de sacarlo del Edén. Satan was in charge of taking you out of Eden. Cristo no lo volvió a meter al Edén terrenal, Jesus didn't put him earthly back into lo Eden. metió al Edén espiritual. He put it in the spiritual Eden. Y abran sus Biblias en el libro de Juan capítulo 1 verso 14. And open your Bibles in the book of John chapter 1 verse 14. Libro de Juan capítulo 1 verso 14. Book of John chapter 1 verse 14. ¿Estamos listos? Are we ready? Miren lo que dice la palabra del Señor. Look at what the word of God says. Y aquel verbo fue hecho carne The word became flesh y habitó entre nosotros. and made his dwelling among us. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, We have seen his glory, the glory of the Son and the only one, lleno de gracia y de verdad. who came from the Father. Juan dio testimonio de él John testified concerning him. y clamó diciendo: He cried out saying, Este es de quien yo decía, el que viene después de mí this is the one I spoke about when I said, he who comes after me, es antes que mí, who is before me, porque era primero que yo. out of his fullness. Porque de su plenitud tomamos todos. From his fullness we have received all grace. Y diga conmigo estas palabras: gracia sobre gracia. Grace over grace. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, For the law was given through Moses. pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. The grace came through Jesus Christ. A Dios nadie lo vio jamás. No one has ever seen God. Diga conmigo: a Dios nadie lo vio jamás. Say with me, no one has ever seen God. El unigénito Hijo But the one and only Son, que está en el seno del Padre. who is himself God sent. Ahora repita conmigo, ¿qué dice? Repeat with me and say, Él lo ha dado he has given him a conocer. to be known. Puede sentarse en esta tarde. You may be seated. Gloria a Jesús. Glory to Jesus. Diga conmigo: gracia sobre gracia. Say with me, grace upon grace. Repítalo conmigo: gracia sobre gracia. Repeat it with me, grace upon grace. Quiero hablarle de esa sublime gracia. I want to talk about that grace. Esa sublime gracia That grace que solamente vino a través de Jesús. that only came through Jesus. Juan estaba hablando John was speaking, y mientras Juan hablaba, and as John was speaking, habla de acerca de Jesucristo. he talks about Jesus Christ. Lo que antes fue un verbo, What once was a verb, lo que antes era una profecía, what once was a prophecy, lo que era una promesa, what was a promise, lo que era una palabra. what was a word. Ahora Juan lo estaba viendo materializado, hecho una carne. Now John was seeing it in the flesh. Y Juan dice: lo que antes fue un verbo,
verbo, And John says, what once was a word, lo que antes otros oyeron, what once someone heard, hoy lo estamos viendo. now we're seeing. Toque a su vecino Touch your y neighbor dígale, prepárate para ver lo que otro no vio. and say, get ready to see what others haven't seen. Usted no puede vivir toda su vida You cannot live your whole life pensando como otro, thinking how others, porque nunca va a ver lo que a otro se le prometió, because you won't see others' promises, pero que a usted se le va a materializar. but it will be materialized on you. Ahora Juan dice, antes era un verbo. Now John says it was once a word, Y ahora Pablo, mire eso, Juan hablando and now John speaking acerca de Jesús. about Jesus. ¿Cuál era el propósito por el cual antes era un verbo? What was the purpose as to why he was a verb before? Pero ahora ese verbo se hizo una realidad. But now that verb became into a reality. Porque diga conmigo, Dios primero habla Because say with me, God first speaks, y Dios después lo cumple. and then he accomplishes. Lo que Dios habla, What God speaks, Dios lo cumple. he accomplished. Usted tiene que entender You have to understand que lo que Dios le dijo that what God said, se tiene que materializar. it has to be Tiene materialized. que verlo. You have to see Tiene it. que ser una realidad. It has to be a reality. Usted no puede vivir toda una vida bajo promesas. You can't live a life of promises. ¿Cuántos tienen promesas de Dios? How many have promises from God? Fíjese que Dios te entrega promesas, God hands you promises, pero hay un momento de la vida que pareciera ser que Dios te cierra todas las but puertas. there's a moment in life where it seems like God shut all the doors. ¿Sabe por qué Dios lo hace? You know why God does that? Porque nosotros acumulamos tanta promesa Because we accumulate so many que promises ninguna de ellas vamos caminando sobre ella. that we're not walking on any of those. Dios, ¿por qué te detiene? Why does God stop Porque you? Dios quiere que vivas y veas lo que Él ya te habló. Because God wants you to see and live what He already Ahora spoke Juan to you dice, about. fue un verbo, Now John says it was a ahora word, es una carne. and now it's a flesh. Ahora, pero quiero llevarlo acá. But I want to take you here. Y ahora Juan testifica And John testifies, y él da testimonio. and he gives testimony. Y cuando Juan da testimonio de And when él, John gives testimony of him, ahora Juan dice, now John says, este es del que yo decía. this is the one I spoke about. Este es del que yo This is the one I decía. spoke about. Juan hablaba de Jesús. John used to speak about Jesus. Pero ahora lo que Juan hablaba, But now what John would speak, la gente lo comenzó a ver. people begin to see it. Dígale a su vecino, prepárate Tell your neighbor, get ready para que veas del que te hablaron. to see the one they spoke to you about. Prepárate que lo que te dijeron Get ready because what they told lo you, vas a tener que ver. you're gonna have to see it. Por eso es que usted tiene que aprender a descansar en el Señor. That's why you have to learn to rest in the Lord. Porque si Dios ya habló, Because if God already Él no se spoke, retracta. He does not go back. Él no cambia de He parecer. does not change His mind. Si Él habló, If He spoke, Él lo hará. He will do. Si Dios dijo, If God said, Él lo hará. He will do. Por eso la Biblia dice That's why the Bible que si says el león ruge, that if the lion roars, ¿quién no profetizará? who won't Porque si prophesy? del cielo salió la voz de Dios, Because if the voice from heaven came from si la God, burra tiene que decirlo, lo va a decir. if the donkey has to say it, she will say it. Así que dile a tu vecino, Dios lo va a hacer hoy. So tell your neighbor, God will do it Ahora tonight. Juan da testimonio Now John y testifies, dice, de este yo hablaba. and he says, this is the one I spoke El about. que viene después de mí He who comes after me es antes que yo, has surpassed me, porque Dios primero habla because God first y speaks, después Dios lo hace. and then God ¿Está does aquí? it. Are you here? Por eso Juan dice, lo que yo hablé That's what John says, what I spoke, no fue de mí, it wasn't from me. fue porque se me fue dado It was because it was given. y ahora viene a cumplirlo. And now He comes to fulfill it. Mire eso, Look at this. porque Él era primero. Because He was first. Entienda eso primero. Please understand this first. Ahora dice, porque de su voluntad It says that because of His will, tomamos todos, we all take, todos, all of us, y gracia and grace sobre gracia. over grace. Y ahora explica algo. And now He explains Y él something. dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. He says that the law was given through Moses. La ley por medio de Moisés, ¿cómo fue? The Fue law was dada. given through Moses, Una generación. a generation. Pero ahora dice él, But now He says, pero, but, diga conmigo, pero say with me, but Moisés no pudo dar gracia. Moses could not give grace, Porque gracia because grace, solamente la puede dar Jesús. only Jesus can give it. Ahora dice, pero Now He says, but la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. the grace and the truth came through Jesus. Y dice, a Dios nadie le vio jamás. And He says, no one has ever seen God. Él estaba hablando, He was speaking. Moisés vio los lomos de Dios, Moses saw the shoulders of vio la God. gloria de He Dios, saw the glory of pero God. él dice, But He says, nadie vio a Dios. no one has ever seen ¿Por qué God. razón? For
what reason? Porque una cosa Because one thing es que usted ve algo de Dios, is that you see something from otra God, cosa es que ese Dios se le and revele. another thing is from God to Lo be que él revealed. estaba diciendo, What he was saying, a nadie Dios se le había revelado. God hadn't revealed it to anybody. Por eso es que aún los sacerdotes, That's why even the priests, ellos sacrificaban para meterse al templo. they were sacrificed to go into the temple. Ellos tenían que sacrificar, They had to sacrifice. tenían que matar un becerro They had to kill a sheep para que su pecado fuese tapado y su culpa. so that their sin and guilt was covered. De esa forma podían entrar al templo. That way they could enter the Por eso temple. dice, a Dios nadie le vio. That's why he says no one has ever seen Porque God. cuando tú miras a Dios, Because when you see God, todo tu entorno your cambia, whole environment tu changes. camino cambia, Your walk tu changes. forma de pensar cambia, Your way of thinking tu changes. forma de ver las cosas cambia. Your way of seeing things ¿Sabe changes. por qué razón? You know why? Porque se te reveló Dios. Because God was Dile a revealed tu to vecino, you. prepárate que se te va a revelar Tell your neighbor, Dios. get ready because God will reveal himself to you. ¿Cómo Dios se reveló? How did God reveal? ¿Cuándo Dios se reveló? When did God reveal himself? ¿Cuándo Dios vino a plenitud? When did God come to the fullness? Dios vino a plenitud God came to fullness cuando Jesús puso el primer pie sobre la tierra. when Jesus put a foot on earth. Cuando María, la madre del Señor, When Mary, the mother of dio a Jesus, luz a Jesús, she gave birth to todo Jesus, comenzó a cambiar. it all began to change. La Biblia dice The Bible says que comenzaron a ocurrir cosas que no ocurrían that antes. things began to occur like they never did Ahora before. la Biblia dice Now the Bible que en el says templo esperaban a un niño. that they were waiting for a child in the Que temple. esperaban. What were they waiting Y for? cuando Ana dice que vio que venía un niño, And when Anna saw that a kid was aquella coming, anciana que tenía toda su vida en el templo, that elder woman that had lived her dice whole que life in the dijo, temple, hoy podré cerrar los ojos tranquilo, she said, I'll be able to close my eyes calmly porque hoy he visto lo que he estado esperando. because I have seen today what I've been waiting for. Se le reveló. It was revealed. Diga conmigo, se le reveló. Say with me, it was Y revealed. por eso cuando Jesús al octavo día lo presentan en el templo, And that's why when they bring Jesus to the temple, toda la visibilidad del templo comenzó a cambiar. all of the visibility of the temple began ¿Por to qué change. razón? For what reason? Una cosa es que te digan de él, One thing is for them to tell you about otra him, cosa es que se te revele a ti. and another thing is for him to be Y revealed to Dios you. no quiere ser una historia. And God doesn't want to be a story. Dios quiere revelársele a los He hijos. wants to be revealed to his children. Usted no me puede decir You cannot tell me que usted no le conoce that you don't know him conociendo a Jesús, knowing Jesus. porque Jesús reveló al Padre. Because Jesus revealed to the Diga Father. conmigo, sublime gracia. Say with me, grace. ¿Qué significa la gracia? What does grace mean? Gracia tiene que ver con la aceptación y el amor inmerecido Grace has to do with acceptance and love that it was not worthy, que se recibe a través de Dios. that is received through God. Gracia refleja el favor de Dios Grace reflects the favor of God, no merecido. not us being deserving Dígale a of su it. vecino, usted no se lo Tell your merecía. neighbor you didn't deserve it. No merecido. Not deserving it. Que provee salvación para los que merecen condenación. That provides salvation for those who need condemnation. Esto fue manifestado a través del regalo que Dios hizo This was manifested through the gift that God made, y que lo manifestó and that He manifested a través de su Hijo Jesucristo, through His Son, Jesus Christ, para que Él muera en lugar de los pecadores. so that He could die instead of the sinners. Diga conmigo, bendita gracia. Say with me, blessed grace. ¿Por qué bendita gracia? Why blessed grace? Porque tiene que ver con la aceptación Because it has to do with acceptance y el amor inmerecido. and the love that we didn't deserve. En otras palabras, In other words, Satanás se encargó de sacarlo del Edén. Satan was in charge of taking you out of Eden. Cristo no lo volvió a meter al Edén terrenal, Jesus didn't put him earthly back in the lo Eden. metió al Edén espiritual. He put it in the spiritual Eden. Diga conmigo, amor inmerecido. Say with me, En otras undeserving love. palabras, In other words, mire lo que tiene que ver con gracia. look at what has to do with grace. Es que Dios no tenía la obligación God did not have the obligation de mostrar su gracia a usted y a mí. to show His grace to you and to I. Dios no tenía la obligación He did not have the obligation de mostrar su gracia. to show His grace. Todo dependió de su generosidad. It all depended on His generosity. Diga conmigo, generosidad. Say with me, generosity. Quiero que se le queden esas palabras claves. I want those keywords to stay En with you. otras palabras, In other words, ¿qué es lo que Dios hizo con nosotros? what is it that God did with us? Y lo que Dios hizo con nosotros And what God did with us es que Él tenía que tomar una decisión. is that He had to take a decision. Y la decisión que Él tenía que tomar era, And the decision He had to make was, ¿se lo merece? do you deserve it? ¿No se lo merece? No, you don't deserve it. ¿Le perdono? Do I forgive you? ¿No le perdono? Should I not forgive La you? decisión que Jesús tenía que tomar era, The decision that Jesus had to take was,
was. voy a ser colgado en una cruz, I'm going to be hung up on a cross. voy a derramar toda mi sangre, I'm going to pour out all of my blood. pero ¿qué me garantiza que ellos me van a mí a seguir? But what guarantees me that they will follow me? ¿Qué me garantiza What guarantees me que ellos lo van a dar todo por mí? that they'll give it all for me? Jesús no tenía una sola garantía. Jesus didn't have a guarantee. Él sabía He knew que usted le podía fallar. that you could fail him. Él sabía He knew que usted podía equivocarse. that you could make a Él mistake. sabía He knew que Pedro lo iba a negar. that Peter was going to deny Por him. eso cuando Pedro That's why when le Peter dice, Señor, yo quiero ir contigo, says, Lord, I want to go with you. yo soy capaz de dar la vida por ti, I'm capable of giving my life for you. Jesús se da la vuelta y le dice a Pedro, Jesus turns around and he tells Peter, Pedro, esta noche, Peter, tonight, antes que el gallo cante 3 veces, before the rooster sings 3 times, tú ya me has negado. you have already denied me. Aún así, Even then, Jesús miró la cruz Jesus saw the cross. y dice la Biblia que él derramó su última gota. And the Bible says that he poured out his last Y shed. cuando Jesús dice que es sepultado, And it says that when he was crossed, al tercer día él resucita. in the 3rd day he was ¿Sabe resurrected. lo primero que él hace? You know the first thing he does? Reclamar por lo que él había muerto. He calls out for what he was dying for. ¿Qué es lo que él hizo? What did he do? Reclamar por lo que él había, He called out, pero ahora él se encontró con esto. but now he came across this. Los discípulos esparcidos. The disciples were expanded. Pedro seguía pescando. Peter was still fishing. Todo mundo estaba descontrolado. Everybody was out of control. Ahora Jesús espera a Pedro al este lado Now Jesus waits for Peter on this y side. dice que comienza a asar un pescado. And it says that he begins to ¿Qué fry a comienza a hacer fish. Jesús? Jesús comienza a asar un pescado He begins to fry a fish. y Pedro lo ve de lejos. And Peter sees him from afar. Y cuando Pedro y los discípulos lo ven de lejos, And when Peter and the disciples see him from se afar, preguntan, ¿no es este el maestro? they ask themselves, isn't this the Y master? dice que comenzaron a remar. And they began to go. Pero Pedro en la desesperación But Peter in his de desperation, que el maestro estaba ahí, that the master was there, se tiró al agua, he jumped into the se fue water. nadando y llegó donde estaba Jesús. He went swimming and he got to where Jesus was. Le voy a enseñar la gracia. I'm going to show you grace. Pedro lo había negado. Peter had denied him. Pedro había maldecido. Peter had cursed him. Pedro había hecho todo lo contrario Peter had done otherwise a lo que tenía que haber hecho. to what he had to have Pero done. ahora Jesús estaba ahí. But now Jesus was Y there. cuando Pedro se presenta, And when Peter presents lo himself, primero que Jesús le pregunta, the first thing that Jesus Pedro, asks, ¿me amas? Peter, do you love Y me? Pedro le dice, Señor, yo te amo. And Peter says, Lord, I love you. Pero hay algo que Jesús le dice. But there's something that Jesus says. Y le dice, Pedro, ¿tú me amas? And he says, Peter, do you love me? Sí, Yes. apacienta mis ovejas. Calm my sheep down. Y le vuelve a preguntar And he asked again 3 ocasiones. in 3 occasions. Y entonces ahora se entristece el corazón de Pedro. And now the heart of Peter got sad. Cuando el corazón de Pedro se entristece, When the heart of Peter gets le sad, dice, Señor, tú lo conoces todo. he says, Lord, you know everything. Tú sabes que yo me muero por ti. You know that I die for Pero you. hay algo que me apartó de ti. But there's something that got me away from you. ¿Hay alguien aquí? Is there anybody here? Tú sabes que yo te amo. You know that I love you. Tú sabes que me muero por ti. You know that I die for you. Pero me dejé vencer. But I allowed myself Y to ahora be Jesús le overcome. dice, And now Jesus says, apacienta mis ovejas. calm my sheep down. Lo que quiero enseñarle What I want to teach you es que cuando la gracia de Dios se te manifiesta, is that when the grace of God is manifested, es para ponerte en un lugar que tú no te mereces. is to put you in a place that you don't deserve. Es para posicionarte en una posición que el diablo no te quiere ver. Is to position you in a position where the devil doesn't want Pero to see you. gracias a su deseo, But thanks to his Él te wishes, puso en el lugar que Él quiere. he put you in the place that he Diga wants. conmigo, bendita gracia. Say with me, blessed grace. ¿Por qué bendita gracia? Why blessed grace? Porque eso tiene que ver. Because that has to do. Él no tenía obligación de hacerlo. He didn't have an obligation Él to si do it. quería no perdonaba a Pedro. If he didn't want to, he didn't have to forgive Se iba y Peter. buscaba otro mejor que Pedro. He was going to go and find someone better than Pero Peter. gracia tiene que ver But grace has con to que a Él do le plació with him being pleased darle el amor que no se merecía, to give him the love he didn't deserve, darle la posición que no se merecía. to give him the position he didn't deserve. Gracia tiene que ver Grace has to do con que nadie daba nada por usted. that no one gave anything for Y Él you. dijo, yo me atrevo a negociar por And Él. he says, I'm willing to negotiate for En him. otras palabras, In other words, gracia tiene que ver grace has to do con que el médico dijo que ya no se iba a poder. with the doctor saying that you couldn't do Pero anything. la gracia va más allá del
no se puede. But grace goes beyond that. La gracia dice, Grace says, aunque no se pueda, even if I can't, yo tengo la autoridad para otorgarle libertad. I have the authority to give it freedom. ¿Qué es la gracia en sí? What is grace? En la definición total, In the total definition, la gracia tiene que ver grace has to do con que a Jesús Satanás el acusador with Jesus, Satan, the accusator. ya le mostró todo tu background, He already showed your whole background. ya le mostró todo su récord. He already showed your whole record. Él ya le dijo lo que usted hizo, He already told him what you did, lo que usted era. what you were. Satanás ya lo acusó todo lo que pudo. Satan already accused ¿A you. cuántos aquí los ha acusado Satanás? How many of you have gotten Óigame, accused by él está Satan? todo el tiempo acusando. He's always accusing. Satanás ya te acusó. Satan already accused Él you. ya enseñó todo tu libro de récord. He already showed your record. Y aún así él teniendo tu realidad, Jesús, And even Jesus having your reality, teniendo tus caídas, having your fall downs, teniendo tus fracasos, having your failures, aún así teniendo tus even maldiciones, then having your curses, aún así Jesús, even then Jesus, gracia sobre gracia, grace upon grace, tiene que ver it has to do conociendo lo que tú eras. knowing who you were. Él dice, a mí me place He says it pleases me darle una oportunidad to más. give him one more A mí opportunity. me place It pleases me posicionarlo donde yo quiero to verlo. position them where I want to see them. Porque gracia sobre gracia Because grace upon grace, no tiene límites en lo que Dios quiere hacer a través de it ti. doesn't have limits in what God wants to do through En you. otras In palabras, other words, Lázaro tenía 4 días en la tumba. Lazarus had 4 days in the grave. Según humanamente, According humanly, Lázaro tenía que ir, Lazarus had to do pero it. a Jesús le plació But Jesus pleased decir, himself, Lázaro, sal fuera, saying, Lazarus, get out. porque la gracia Because the grace, va mucho más allá de lo que tú it eres. goes beyond of who you are. La gracia Grace hace que tú estés agradecido toda una vida makes you be thankful your whole por life lo que Él ya hizo por ti. for what he already did for you. ¿Cómo la gracia tiene un efecto en ti? How does grace have an effect ¿Quién on you? quiere saber eso? Who wants to know that? Mira eso, cómo la gracia tiene un efecto en ti. How does grace have an effect on Y you? es que cuando tú entiendes And it's that when you y understand te vas a tu historia and you go to your y story tú dices, oye, and you say, hey, pero Dios me perdonó tanto. God forgave me so many times. Oye, pero Dios no me mató en esto. Hey, but God didn't kill me on Dios this. no me juzgó en esto. God didn't judge me Y on tú this. dices, ¿cómo no And you agradecerle? say, how to not be Ahora tu thankful. corazón Now your heart comienza a caminar a través de la gracia. begins to walk through grace. Comienzas tú a decir, You begin to si say, Él fue bueno conmigo, if he was good to yo me, voy a ser bueno con Él. I will be good with him. Ahora tu corazón Now your heart comienza a parecerse tanto a Él begins to look so much like que his tú comienzas a decir, that you begin to le say, voy a ser fiel. I will be No faithful, porque yo puedo, not because I sino can, por su sublime but gracia. because of his grace. Porque ya no caminas en la ley, Because you no longer walk in the law, sino bajo la gracia. but under grace. Un perdón inmerecido. And unforgiven. Pero tú dices, si Él me perdonó, But you say, if he forgave si me, Él fue bueno conmigo, if he was good to si me, Él fue bueno con mi casa, if he was good to my fue bueno household, con mi familia, he was good to my ahora sabe family, lo que usted hace. you know what you do now? Es ir a Él y decirle, Is Padre, go to him and say, Father, no te adoro por lo que me das, I don't worship you for what you no give te me. canto por lo que me I das, don't sing for what you give to sino me, por lo que tú eres. but for what you are. Porque tú no sabes cómo decir lo que Él es. Because you don't know how to say who he is. Cuando te das cuenta que es demasiado bueno When you realize how good he y is, tú dices, su gracia and you say his grace se ha manifestado en mí. has been manifested in me. Efesios capítulo 2 verso 8. Miren lo que expresa Efesios 2:8. Diga conmigo, Él no tenía obligación. Say with me, he didn't have an obligation. ¿Y qué dice el libro de Efesios? What does Ephesians say? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues diga conmigo, es don de Dios. No por obras, Not by works, para que nadie so that no one se gloríe. can boast. Hoy le quiero enseñar este día Today I want to teach you algunas cosas muy importantes. very important things. Y es que usted es salvo, And it's that you are saved, no porque usted le buscó, not because you seeked him, sino porque a él le plació. but because it pleased him. No por sus obras, Not by your works, porque si no usted se gloría, because if not, you'll glorify sino es yourself. porque él dijo, If it's not because he a ese said malo
to that bad a esa person, mala, that bad yo lo girl, voy a convertir en el mejor. I'm going to turn them into the best. Yo le voy a convertir en lo mejor. I'm going to turn them into the Por best. eso es que tus enemigos That's why your enemies, o los que te conocen or the ones that know you, siempre te van a decir, yo te conozco quién tú eres. they're always going to say, I know who you are. Yo sé quién tú eres. I know who you Ellos are. conocen tu récord pasado. They know your past Ellos records. conocen lo que tú hiciste. They know what you did, Pero ellos te desconocen hoy. but they don't know you now. Y si hay algo que el diablo tiene, And if there's something that the devil es que él no te has, puede hablar de tu presente. is that he can't talk to you about Él your siempre te present. va a hablar de tu He will pasado. always talk to you about your Toca a tu past. vecino y dile, hame de mi presente hoy. Touch your neighbor and say, talk to me about my present. Díselo, habla de mi presente hoy. Talk about my present. El diablo nunca te va a hablar de lo que hoy The conquistaste. devil will never talk to you about what you conquered now. Él no te va a hablar de lo bueno que hoy hiciste. He won't tell you how good you were Él today. no te va a hablar de cómo la gloria descendió. He won't tell you how the glory Él descended. te va a hablar de tu He'll pasado. talk to you about your Porque past. el diablo nunca te va a hablar de lo nuevo, Because the devil won't ever talk to you about what's new. sino que siempre te va a hablar de lo viejo. But he'll always talk to you about the old. Por eso es que la Biblia dice That's why the Bible says que por gracia sois salvos that by his grace we were saved por medio de la fe. through faith. Para poderte entrar al mensaje, To enter to the message, tengo que explicarle I have to explain que usted es salvo a través de la fe. that you're saved through faith. ¿Cómo así, What pastor? do you mean, Pastor? ¿Cómo la gracia se revela a través de la fe? How is grace revealed through faith? La fe no es un sentir, Faith is not a feeling. la fe no es algo. Faith is not something. La fe es la convicción Faith is the conviction de que usted va a recibir algo that you will receive something sin que usted lo merezca. without deserving it. La fe Faith, tiene que ver it has to do con que usted se ancla. with you being anchored. Tú estás viendo lo contrario, You're seeing otherwise. tu fe te dice espera. Your faith says wait. Porque es pues la fe la certeza. Because faith is a certainty. ¿Es la fe qué? Faith is what? La certeza. The certainty. Usted dice, You say, yo espero algo, I wait for something. estoy seguro I'm sure que Dios lo va a hacer. that God will do. Pero no lo está viendo. But you're not seeing ¿Qué it. es la fe entonces? Then what is faith? La fe es la esperanza Faith is the hope de que usted va a recibir algo, that you will receive aunque something, sea imposible recibirlo. even if it's impossible to receive. La fe es la esperanza, diga conmigo. Faith is the hope. En otras palabras, In other words, la fe te mantiene faith maintains you activo esperando algo, actively waiting for aunque something, tú no lo veas hoy. even if you don't see it La today. fe te dice, Faith tells you, ¿será que Dios miente? does God lie? La fe te dice, Faith tells you, Dios no miente. God doesn't lie. Y mientras tú estás en el lugar de espera, And as you're in the place of waiting, la fe te recuerda, faith reminds you, Dios no retrocederá, God won't go back. Dios lo hará. God will do. Y mientras tú estás ahí And while you're there, y vienen los dardos de duda and the attacks of y doubt vienen come, los ataques para and retrocederte, the attacks to go take you back come, la fe te dice, si Dios lo dijo, faith tells you, if God ¿será said, que Dios miente? do you think God lies? Y quiero enseñarles 5 aspectos en los cuales And I want to teach you 5 aspects of which se manifestó la gracia de Dios en nosotros. grace was manifested of God through us. 5 aspectos que quiero dejar en su corazón. 5 aspects that I want to leave in your heart. Primero, es que Él tuvo misericordia de nosotros. He had mercy upon us. Diga conmigo, Él tuvo misericordia de mí. Say with me, He had mercy upon me. ¿Cómo la gracia How does grace se manifestó en usted? manifested in you? Es que Él tuvo misericordia de It's usted. because He had mercy upon you. En otras palabras, In other words, la misericordia mercy no es un remordimiento, is not something that makes you no feel es un bad. simple sentimiento. It's not just a simple La feeling. misericordia Mercy es algo que nace internamente, is something that is born internally, no por lástima, not because you sino feel bad, por tu naturaleza but by your nature de ver a otro en la posición que tú estás. of seeing others in the position that you're in. ¿Está aquí? Are you here? La misericordia Mercy no nace de la lástima. is not born from La feeling lástima y bad. la misericordia son dos cosas diferentes. Feeling bad and having mercy is two La different things. lástima puede detener un milagro. Feeling bad can detain a miracle, La misericordia hace el milagro. and mercy makes the miracle. Le voy a enseñar esto. I will teach you Si this. usted tiene lástima por alguien, If you feel bad for somebody, usted simplemente es algo que nace de usted, it's just something that is born from you, pero usted no se metió al dolor de la persona. but you didn't get into the pain of the La person. misericordia te mete al dolor de la persona. Mercy gets you into the pain of the Cuando te person. mete al dolor de la persona, When it gets you in the pain of the ¿qué es lo person, que hace la misericordia? what does mercy do? Tú le das la posición que tú tienes. You give it the position that you have. Ah, ¿hay alguien aquí hoy? Is there anybody here? Toma este cinto. Mire eso, te hace sentir el dolor.
te hace sentir el dolor. It makes you feel the pain. Y tú dices, quiero darle la posición. And you say, I want to give it the position. ¿Por qué razón? For what reason? Porque misericordia Because mercy, no tiene que ver con lástima. it doesn't have to do with feeling Tiene que bad. ver con sentir el dolor, It has to do with feeling the pain, vivirlo, to live it, meterse a la película. to get into the movie. ¿Cómo así, pastor? What do you mean, Pastor? ¿Cuántos saben que Jesús tuvo misericordia de nosotros? How many know that Jesus had mercy upon us? ¿Qué hizo Jesús? What did Jesus do? ¿Quiere que le explique cómo Dios hizo la misericordia? You want me to explain how God did mercy? Una corona de espinas A crown of thorns. que traspasó su cerebro. It went through his brain. 39 latigazos menos uno. 39 things that ¿Está hit him. Are you here? Su cuerpo desfigurado, His body was disfigured. bofeteado, It was smacked, colgado en una cruz, hung up on a cross, cargando nuestras maldiciones en sus hombros, carrying our curses in his shoulders, cargando nuestras enfermedades. carrying our illnesses. Y él dijo, And he said, yo quiero sentir el dolor de ellos. I want to feel their pain. La única forma The only way que alguien puede tener misericordia de otra persona that somebody can have mercy over es somebody sentir el else dolor, is to feel the pain, meterse al dolor. to get into the pain. Si no, simplemente será lástima. If not, it will simply be just you feeling bad. Diga conmigo, Dios tuvo misericordia de mí. Say with me, God had mercy upon me. La gracia de Dios The grace of God, tiene que ver it has to do que se genera misericordia. that you generate mercy. Y Él tuvo esa misericordia. And he had that mercy. En Efesios capítulo 2, verso 4, In Ephesians chapter 2 verse 4, dice la Biblia así. the Bible says, Pero Dios, but because of him que es rico, who is ¿cómo es rich Dios? ¿En qué? in what? ¿En qué es rico el Señor? En misericordia. In mercy. Por su gran amor. Through his great love ¿Con qué? Con que nos amó. that he loved us. Aún estando muertos en pecado. Even being dead in sin. Aún estando muertos en qué? Even being dead in what? Nos dio vida juntamente con Cristo. He gave us life among with Jesus. Por gracia soy salvo. By grace I am saved. Deme un segundo. Give me a moment. Diga conmigo, estaba muerto en pecado. Say with me, I was dead in sin. ¿Sabe qué hizo la cruz? You know what the cross did? Darte vida juntamente con Él. It gave you life right with him. ¿Qué hizo la cruz? What did the cross do? Darnos vida It gave us life juntamente along with con Cristo. Christ. Ahora, la Biblia dice que Dios es rico en misericordia. The Bible says that God is rich in mercy. ¿Por qué Dios es rico en misericordia? Why is God rich in mercy? Porque si Dios no fuese misericordioso, Because if God wasn't merciful, lo más fácil para Dios es terminar con los malos. the easiest thing for God is to end with the bad. ¿Sí o no? Yes or no? Lo más fácil The easiest thing en la lástima in feeling bad es que tú terminas con los malos is that you end with the bad y te quedas con los buenos. and you stay with the ¿Sí good. o no que esa es nuestra matemática? Yes or no that that's our math? Esa es nuestra matemática. That's our math. Terminamos con los malos We end with the bad y nos quedamos con los buenos. and we stay with the good. Ese es el sistema del mundo. That's the system of the A los world. malos los encarcelamos, To the bad ones we a incarcerate los buenos them. los dejamos fuera. ¿Sí o The no? good ones we leave them out. ¿Qué Yeah? sucede con este sistema? What happens with this system? El sistema del mundo The system of the world, no te da la oportunidad it doesn't give you the opportunity de volver a hacer lo que Dios quiere que tú seas. to be back to what God wants you to El be. sistema del cielo, The system of heaven, Él dice que es rico en he misericordia. says that he is rich in ¿Es mercy. rico en qué? He's rich in what? En misericordia. In mercy. ¿Por qué es rico en Why misericordia? is he rich in mercy? Cuando Dios miró la tierra, When God saw the earth, la Biblia dice, veo la the tierra Bible says, I see the y earth, no miro a ni un solo justo and I don't see anybody that's que righteous, tema al Señor. that fears God. Dios miró la tierra God saw the earth, y Dios no vio a un solo justo. and God didn't see one righteous Todos person. éramos malos. We were all bad. El Señor miró maldiciones The Lord saw curses que perseguían a toda la humanidad. that followed all of humanity, Maldiciones generacionales, generational curses, otras que se agarraban en el tiempo. others that got caught up with Jesús time. miró muerte, Jesus saw death, robo, robbery, fracasos. failure. Cuando Jesús miró la tierra, When Jesus saw the earth, Él miró la tierra llena de he violencia. saw the earth filled with violence. Pero cuando Él miró la tierra llena de violencia, But when he saw the earth filled with no violence, miró a nadie postrado en la
presencia de Dios. He didn't see nobody bowing down to the presence of ¿Sabe lo God. que hizo el Señor? You know what the Lord did? Él entonces comenzó a sentir misericordia. He then began to feel mercy. Y a través de la gracia, And through the grace, lo que Jesús hizo fue esto. what Jesus did was this. No hay forma de cómo solucionar el problema en la tierra. There's no way to have a solution on earth. Jesús probó con sacerdotes. Jesus tried with priests. Todos le fallaban a Dios. They all failed God. Reyes, Kings, todos le fallaban a Dios. they all failed God. Levitas, Levites, todos le fallaban a Dios. they all failed God. Él tomó primero un grupo exclusivo He took an exclusive group y tomó a una familia llamado Levi and he took a y family dijo, esta familia me va a servir. and he says, this family will serve Todos me. le fallaron a Dios. They all failed God. Luego él se tomó una tribu Then he took a tribe y dijo, la tribu de Judá, and he said, the tribe of esta Judah, tribu será la que me va a servir. this tribe will serve me. Y todos le fallaron a Dios. And they all failed En God. otras palabras, In other words, nadie pudo cumplir el mandato de Dios en la tierra nobody could fulfill God's commandment on para earth restaurar la sociedad, to restore society, para restaurar al hombre. to restore man. Entonces Jesús mirando desde el cielo todo So eso, then Jesus seeing all of this from Jesús heaven, no tuvo lástima, Jesus didn't feel él bad. tuvo He misericordia, had mercy. porque la lástima Because feeling quita lo bad, malo it takes away y the deja lo bad bueno. and it leaves the Pero good. Jesús cuando miró la But tierra, when Jesus saw the earth, él dijo, voy a ir a morir por los malos y no por los buenos. he said, I'm going to die for the bad ones and not for the good ones. Por eso estamos aquí hoy, That's why we're here porque today. fue gracia sobre gracia Because it was grace upon e grace hizo que la misericordia de Dios dijera, that made for the mercy of God to say, fulano es malo, so and so is yo bad. voy a pagar la condición de él, I will pay for their condition. voy a sentir el dolor de él. I will feel their pain. La Biblia dice que él se hizo pecado. The Bible says that he became La Biblia sin. dice que cargó nuestras The Bible maldiciones. says that he carried our ¿Sabe curses. por qué? You know why? Porque la misericordia te hace sentir el dolor de otro. Because mercy makes you feel the pain of others. Te duele que sea malo. It hurts for you for Te them to be duele que bad. se equivoca. It hurts you that they make La mistakes. misericordia te dice, Mercy tells you, paga para que lo saques de ahí. pay so you can take them out of ¿Dónde está la there. iglesia esta tarde? Where's the church in this Que evening dice, vamos a abrir cárceles de prisiones de oscuridad that says that we're going to open prisons of a darkness través de la misericordia. through mercy? Padre, Father, no vea su pecado. don't look at their Y sin. Jesús estaba en la cruz And Jesus was in the cross. y le decía, profetízanos. And he would say, prophesy to Bájate us. de esa cruz si eres el Hijo de Dios. Get down from the cross if you're the Son Le of dieron God. vinagre en vez de agua. They gave him vinegar instead of Pero water. cuando él estaba muriendo, But when he was dying, él le dijo, he said, Padre, no tomes en cuenta su pecado. Father, don't take in count their sin. Perdona su pecado. Forgive their sin. Gracia sobre gracia. Grace upon grace. Abre la misericordia. Open the mercy. Me duele que los malos se It mueran. hurts me that the bad ones are Me dying. duele que los malos se vayan al It hurts me infierno. that the bad ones are going to Me hell. duele que los malos sigan en la misma condición. It hurts me that the bad ones are in the same Y Jesús condition. dijo, And Jesus said, Padre, Father, si mi sangre tiene que correr sobre ellos. if my blood has to run over them, Hay alguien aquí hoy en esta tarde. Jesús dijo, si mi sangre tiene que correr sobre ellos if my blood has to run over them, para que ellos sean transformados, so that they can be transformed, aquí está mi sangre completa. my complete blood is right Yo here. cargo sus maldiciones. I will have their Yo cargo curses. sus I enfermedades. will carry their Yo illness. cargo su pecado. I carry their sin Porque tengo misericordia because I have del mercy que yo quiera tener misericordia. of the one I want to have mercy on. Diga conmigo, gracia sobre gracia. Say with me, grace upon grace. Él tuvo misericordia de nosotros. He had mercy upon us. Y la misericordia se refleja And the mercy is reflected a través de la acción through the action de tomar el lugar y la condición de otro. of taking the place and the condition of others. Así que si usted no ha aprendido So if you haven't learned a cómo tomar el lugar de otro, how to take someone else's place, nunca ha tenido misericordia. you've never had Ha mercy. tenido lástima. You felt bad. ¿Está aquí? Are you here? Segundo, Second, mire cómo, en qué aspecto se manifiesta esa gracia de Dios. look in what aspect the grace of God is En el manifested. perdón de nuestros pecados. In the forgiveness of our sin. En el perdón de nuestros pecados. In the forgiveness of our sin. Él nos perdonó. He forgave us. No había forma
There was no way de cómo usted y yo fuésemos perdonados. for me and you to be forgiven. La Biblia dice The Bible says que por cuantos pecamos, that because we sin, fuimos echados fuera de la gloria de Dios. we were casted out of the glory of El God. pecado The sin nos separó. separated us. Esa separación That separation, no nos daba la oportunidad de entrar. it didn't give us the opportunity to enter. ¿Qué es lo que Jesús tuvo que hacer? What is it that Jesus had to do? A través de su gracia, Through his grace, yo les perdono su deuda. I will forgive your debt. Yo les perdono I will forgive su deuda. your debt. ¿Sabía usted Did you know que hay sanidades que vienen a través del perdón? that there are healings that come through forgiveness? ¿Sabía usted que hay liberaciones que vienen a través del perdón? Did you know that there is deliverance that comes through Pero usted tiene que forgiveness? entender que fue perdonado. But you have to understand that you were forgiven. Usted no puede ser perdonado You cannot be forgiven y seguir en la cárcel de esclavitud, and still be in the prison of slavery, pagando algo paying for something. que inmerecidamente le perdonaron. The unworthy, you got forgiven Pero of. eso no quiere decir que usted va a tener la condición de esclavo siempre. But that doesn't mean you're going to have the condition of a slave all ¿Por the qué time. razón? For what reason? Pablo tuvo un problema. Paul had a problem, Y Pablo dice and Paul says que en nada digiere that nothing can be digested. un niño o un esclavo A child or a slave, siendo heredero de la casa being inheritance of the y de house toda la riqueza de su padre. and of all the riches of his father. ¿Por qué en nada hay una diferencia? Why is there no difference in any? Porque un niño no sabe que es heredero. Because a child doesn't know that he has an inheritance. Y mientras usted no sepa que es heredero, And as long as you don't know that you're an usted no inheritance, disfruta de la herencia. you don't enjoy the inheritance. Cuando Cristo dice yo te perdono, When Christ says, I forgive you, Él pagó ese pecado. he paid for that Él lo sin. quitó. He took it away. Automáticamente, Automatically, mi mente no tiene que pensar en lo que yo hice, my mind doesn't have to think about what I en did, el pecado que me persigue. in the sin that follows. Mi mente ahora piensa My mind now como un hijo thinks libre y heredero. as a free child. Y este es un problema para el infierno. And this is a problem for hell. Y es un problema para mucha gente. And it's a problem for many people. Porque siempre la gente te va a querer ver a ti más abajo que ellos. Because people always want to see you below them. ¿Está aquí? Are you here? La gente siempre va a querer People will always want que a ti te falte algo para suplírtelo. for you to be lacking something so they can give Pero it no to you. quiere que tengas tú para suplirle a otro. But they don't want you to have enough to give to Ojo others. con eso. Watch out with El this. perdón de nuestros pecados The forgiveness of our sin, fue una de las manifestaciones que vino a través de la gracia. it was one of the manifestations that came through grace. Jesús dijo, consumado es. Jesus said, it's done. Quité el pecado. I took away the sin. Quité la culpa del pecado. I took away the guilt from sin. ¿Por qué razón? For what reason? Mire eso, preste atención a esto. Pay attention to this. El pecado se originaba Sin was originated a través de Satanás. through Satan. Él es el primer hombre en la tierra y en el cielo que pecó. He is the first man on heaven and earth that he sinned. Se originó de Satanás. It was originated from Pero el Satan. pecado, ojo con eso, But sin se origina a través de Satanás. is originated through Pero Satan. quien nos identificó el pecado But the one that identified the sin fue la ley. was the law. Sin la ley, Without the law, usted no conocía que era pecado. you didn't know what sinning was. En otras palabras, In other words, la Biblia dice que la ley mata, the Bible says that the law kills. no da vida. It doesn't give life. Porque la ley fue puesta Because law was placed para juzgar el pecado. to judge sin. Por eso That's why you realize que el pueblo de Israel that the people of Israel, estaba en el desierto. they were in the desert. Ahora Dios dice, ustedes se creen muy sabios, Now God says, you think you're so se wise. creen muy buenos. You think you're so good. Dios les entrega los 10 mandamientos. God gives them 10 Dios commandments. les entrega la ley He gives them the law. y ahora la ley comenzó a juzgar al pueblo. And now the law began to judge the ¿Por people. qué razón? For what reason? Porque la ley Because the law, te dice lo malo que tú eres it tells you how bad you y te are. da el castigo que te mereces de acuerdo a lo que hace. And it gives you the punishment that you deserve according Por to eso what you cuando le did. llevan a aquella mujer adúltera a Jesús, That's why when they bring this woman to los Jesus, de la ley the ones from se the la law, tiran a los pies del maestro they throw it at the feet of the y le master. dicen, Señor, And they say, Lord, hemos encontrado a esta mujer en el acto de adulterio. we have found this woman in the act of adultery. Nuestra ley dice Our law says que tiene que morir. that she has to ¿Qué dice die. la ley? What does the law Y say? la ley se tenía que cumplir And the law had to be fulfilled porque la ley fue para que se cumpliese. because the law was placed to be fulfilled. Ahora, ¿qué pasó ahí? Now what happened there? Jesús comienza con la gracia Jesus begins with grace. y Jesús le dice, And Jesus says, si alguno de ustedes if one of you, no lo ha juzgado alguna vez la ley, the law has never judged you, arrójenle la piedra. throw a stone at her. ¿Está aquí? Are you here? La ley
The law, era movida por humanos, it was moved by humans, que también la ley lo juzgaba, that also the law would judge them, pero ellos la hacían cumplir en otros. but they made it be fulfilled in others. Por eso Jesús dice, ustedes ponen cargas a la gente, That's why Jesus says you put burdens on que ustedes people, no se atreven a levantarla con un dedo. that you don't dare yourself to pick it up with a ¿Por qué finger. razón? For what reason? Porque la ley Because the law, fue puesta para juzgar, it was placed to judge, para decir, eres malo, to say you're bad, de acuerdo a tu maldad te mereces este castigo. according to how evil you are, you deserve this Por eso la punishment. Biblia dice That's why the Bible que si usted says tenía un buey that if you had y this y thing, el buey se escapaba and this thing would run away, y ocasionaba daños al vecino, and it made damage to the el neighbor, dueño del buey tenía que pagar los daños. the owner had to pay for the damage. Era una ley. It was a law. ¿Qué hizo Moisés a través de esa ley? What did Moses do through the law? Es que la ley Is that the law juzgaba de acuerdo a lo que usted hacía. would judge according to what you did. No sé si usted ha leído I don't know if you've que read Moisés construye 3 ciudades. that Moses made 3 cities. Cuando Moisés construye 3 ciudades, When Moses constructs these 3 cities, ahora Moisés da una oportunidad. now Moses gives an opportunity. Y Moisés la oportunidad que da es esta. And the opportunity he gives is this one. Y Moisés dice, el que haya matado a alguien And he says the one that has killed somebody por defensa propia, of self-defense, tiene la oportunidad they have the opportunity de correr to run y meterse a esa ciudad. and to get into that Si city. se mete a esa ciudad, If you get into that city, no morirá. you won't die. ¿Está aquí? Are you here? Pero si no se mete a esa ciudad, But if you don't get into that city, ciertamente morirá. you will certainly La die. ley no te perdonaba. The law wouldn't forgive you. Mire eso. Look at that. La ley no te perdonaba. The law wouldn't forgive Pero you. ¿qué hace entonces la gracia? But then what does grace do? Es que la gracia te perdona. Grace forgives you. ¿Por qué la gracia te perdona? Why does grace forgive you? Porque el pecado Because sin es una mancha. is a stain. ¿Qué es el pecado? What is sin? El pecado es una mancha. Sin is a stain. La mancha es visible. Y donde quiera que tú vayas con la mancha, And wherever you go with the stain, la mancha va a ser visible. the stain will be En visible. otras palabras, In other words, donde quiera que tú vas, wherever you go, te van a identificar de acuerdo a la mancha. they will identify you according to the Por stain. eso es que el perdón de los pecados That's why the forgiveness of sin, te limpia. it cleans you. Porque la mancha Because the stain es lo que identifica quién tú eres. is what identifies who you are. Ojo con eso. Watch out with Diga this. conmigo, Él nos perdonó. Say with me, he forgave us. Efesios capítulo 1, verso 7. Miren lo que dice Efesios 1, 7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de qué? De su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría diga conmigo, nos cambió So with me, a he changed us través del perdón. through forgiveness. Ojo con eso. Watch out with this. ¿Cómo Él te redimió? How did he redeem you? A través de su sangre. Through his blood. ¿Cuántos fueron limpiados por la sangre de Cristo? How many were cleaned by the Entonces no blood me of diga que Christ? usted sigue manchado. So then don't tell me that you're still stained. Hello. ¿Cómo? ¿Qué usó Jesús para limpiarnos? What did Jesus use to clean us? Fue su sangre. It was his blood. ¿Por qué usó su sangre? Why did he use his blood? Porque si no venía un lavamiento de algo puro, Because of a cleansing of something pure didn't come, la mancha no podía ser removida. the stain could not be removed. Por eso es que tuvo que morir Jesús en la cruz. That's why Jesus had to die on the cross. Porque para limpiar la mancha que nosotros nos llevaba toda la vida, Because to clean the stain that followed us all of our lives, la única forma que iba a ser limpiada the only way you would be clean, era a través de una muerte pura, it was through a pure sin death, mancha without a stain y sin arruga. and without a En wrinkle. otras palabras, In other words, la sangre de Jesús the blood of que Jesus fue rociada sobre nosotros that was poured on us, quitó la mancha del pecado. it took away the stain Y of por eso sin. es que cuando el diablo a ti te ve, And that's why when the devil sees you, realmente él no está viendo tu mancha, he really isn't seeing él your está stain. viendo la sangre de Jesús en He's seeing ti, the blood of Jesus que in you, fueron limpiados nuestros pecados a través de that ella. our sins were cleansed through ¿Cuántos that. fueron limpiados a través de la sangre del How Cordero? many were clean through the blood of Lo the que quiero Lamb? enseñarle en esta tarde es, What I want to teach you this evening usted no puede pensar otra vez is más that you can't think que el again diablo tiene que perseguirlo para reclamarle lo que hizo. that the devil has to follow you to La call out sangre what del he did. Cordero del Señor The blood of the Lamb of lo God, que hizo fue lavar su vestido what it did was it washed y your ahora outfit exhibir la nueva sangre que está en usted en Cristo.
And he showed off the new blood that is in you y through Christ. decirle a las tinieblas And to tell the que darkness somos intocables that we are untouchable por la mancha que lleva el mundo. because of the stain that the world Hay alguien has. aquí hoy, Is there anybody porque here? según las riquezas de su gracia, Because the riches of his Él grace, hizo abundar para nosotros toda sabiduría he made abundance for us every y toda wisdom inteligencia. and every intelligence. Lo que quiero decirle hoy esta tarde es What I want to tell you in this evening que is la gracia manifestó el perdón de nuestros pecados that grace manifested the forgiveness para of que our no sins, vivamos una vida pensando que el diablo nos va a llevar, so that we don't live our whole lives thinking that Satan culpándonos will por lo que take us, hicimos, guilting us for what we did, volviendo atrás por lo que cometimos. going back for what we did. Lo que quiero enseñarle What I want to teach es que you la gracia is that grace, vino a decirle a las tinieblas: it came to tell the no darkness, te metas con lo que yo compré, don't get in with what I bought. no te metas con lo que yo compré. Don't get in with what I bought. Yo no sé si usted está aquí, I don't know if you're pero here, la Biblia dice but the Bible says que Jesús en la cruz that Jesus in the cross exhibió públicamente exhibited a publicly todos los principados, all of the rulers, a todas las potestades. all of the things. Pero dice él Oh, but then he que says cuando él estaba muriendo en la cruz, that when he was dying on the la cross, misma historia lo recalca. the same story says it Los again. cielos se negriaron, The heavens got dark. todos los infiernos estaban allí All of hell was there. en primera fila, In first row, mirando la muerte de Dios. seeing the death of God. Pero la Biblia dice But the Bible que says mientras los infiernos estaban viendo la muerte, that while hell was seeing death, Jesús los estaba exhibiendo públicamente, Jesus was exhibiting them publicly, viendo que en la cruz seeing that in the cross, Él derramaba hasta la última gota de su sangre poured out the last pour of por blood nosotros los pecadores. because of us the ¿Dónde está la sinners. iglesia hoy en esta tarde? Where's the church in this Y evening? dice que Él clamó And it says that he cried nuestras out maldiciones our en curses la cruz del Calvario. in the cross of Él Calvary. le dijo al diablo: He told the devil, hoy te los arrebato. I take them away from No you. te metas con mi pueblo. Don't get in with my people. No te metas con mis hijos. Don't get in with my Él children. marcó un precedente. He makes a Él president. marcó un antes y un después. He marked a before and Y an Él le after. dijo: desde hoy And he said from today la on, culpa del pecado será quitada de the ellos. guilt of sin will be taken away Y from los them. convertiré en mis hijos And I will turn them into my y children herederos de mi gracia. and inheritors ¿Dónde of está my la grace. iglesia que tiene herencia? Where's the church that has an Diga inheritance? conmigo: yo soy heredero Say with me, I'm an de inheritor la gracia de Jesús. of the grace of Jesus. Iglesia, por eso usted no le tiene que tener miedo a nada ni nadie. That's why you shouldn't fear anything or anyone. Por eso usted no tiene que tenerle miedo ni al diablo That's why you don't even have to be scared of the ni a devil los infiernos, nor hell, porque usted fue comprado a precio de sangre. because you were bought by the El diablo blood. lo sabe, The devil knows it. los infiernos lo saben, Hell knows it. que usted está ungido hasta los huesos. That you're anointed all the way to the bone. El diablo sabe The devil knows. y él reconoce And he que usted recognizes está ungido hasta los huesos. that you're anointed all the ¿Dónde way está to la the iglesia bone. ungida esta tarde? Where's the anointed church? Gracia sobre gracia Grace upon grace se ha manifestado. has been manifested. ¿Cuántos fueron perdonados? How many were forgiven? Toca a tu vecino y dile: tú ya fuiste perdonado. Touch your neighbor and say you were No already viva las experiencias del pasado. Don't live the experiences No of the vivas en past. los sueños del pasado. Don't live in the dreams of the Tú past. fuiste perdonado. You were forgiven. 3. 3. Servimos a Dios por gracia. We serve God by grace. ¿Cuántos sirven a Dios por gracia aquí? How many serve God by grace here? Diga conmigo: yo sirvo a Dios por gracia. Say with me, I serve God by grace. ¿A cuántos les han dicho: How many have told you, oye, pero yo a ti te conozco, hey, but I know you. yo sé quién tú I eras? know who you were. Hello. ¿No se ha fijado Have you not seen que la mayor de hombres y mujeres de Dios the majority men and women que of le God, servimos a Dios that we serve tenemos God, un testimonio? we have a testimony? ¿Está aquí? Porque Dios nunca va a quitar tu testimonio. Pero testimonio But testimony es algo que tú viviste, is something that you lived. pero no quiere decir que lo vas a volver a vivir. But it doesn't mean you're going to live it again. Diga conmigo: yo sirvo a Dios por gracia. Say with me, I serve God by grace. La gracia de Dios, The grace of God, mire eso,
manifiesta manifests el servirle a Dios por gracia. serving God by grace. No es porque usted se lo merece, It's not because you deserve it. no es porque usted se lo ganó, It's not because you earned it. es por gracia, It's by grace. es porque Él lo quiso, It's because He wanted. así lo decidió. That's what He decided. Cambiar, To change, poner algo nuevo to place something new sobre usted over you porque Él lo quiso. because He wanted. Romanos capítulo 15, verso 15. Romans chapter 15 verse Y 15. Romanos dice estas palabras: And Romans says these words. mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento. ¿Cómo dijo Romanos? ¿En parte con qué? Con atrevimiento. Como para haceros recordar. ¿Por qué se atrevió? Quería hacerles recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Diga conmigo, por gracia. Say with me, by grace. Pablo, Paul, le decían: Pablo, tú eras un perseguidor de la iglesia. they would say, Paul, you were a Y persecutor le of the decían: church. tú eres el que asolabas la iglesia. And he says, you were the one that would calm down the church. Aún los apóstoles Even the apostles, no aceptaron a Pablo de primero. they didn't accept Paul first. Y por eso Pablo tuvo que decir en algunas ocasiones: And that's why Paul had to say in certain occasions, yo soy I am el más pequeño de todos. the youngest one of everybody. Soy el apóstol abortivo. I am the abortive apostle. Esa era la mente que tenían ellos de Pablo. That was the mindset that they had. Pero of Pablo Paul. dice: But Paul says, pero por gracia but by grace, yo estoy aquí. I am here. Tú no puedes soltar You cannot let lo go que a Dios le plació hacer contigo of what God pleased por to la do with opinión de you otros. because of the opinions of others. Está aquí. Are you here? Tú no puedes You cannot soltar lo que Dios te dio let go of what God gave por you el deseo de otros. because of others' desires. ¿Sabes cuánto desean que tú te pares You know how many desire for you to get para up? ellos ser exhibidos? For them to be exhibited? Muchos. Many. ¿Y qué dice 1 Corintios 15:9? And what does 1 Corinthians 15:9 say? Y Pablo lo recalca otra vez. And Paul says it again. Y él dice: porque yo soy el más pequeño For I am the least of the apostles. de los apóstoles. ¿Soy el más pequeño de qué? I am the least of the apostles. Que no soy digno de ser llamado apóstol, And do not even deserve to be called an apostle. porque perseguí a la iglesia. Because I persecuted the church. ¿Sabe por qué Pablo dice eso? You know why Paul says this? No es porque hubiese culpabilidad en él. It's not because he had guilt in him. Es porque esa era la canción que Pablo escuchaba todos los días It's because that was a song that Paul would hear every single day de los de su tierra. from the ones of his Tú land. perseguiste la You iglesia. persecuted the Tú church. fuiste esto. You were this. Tú no te mereces la posición donde estás. You don't deserve the position that Tú you're no in. te mereces el lugar donde estás. You don't deserve the place that Y you're in. ahora Pablo le dice: And now Paul says, porque yo soy el más pequeño. for I am the least of the ¿Sabe por qué apostles. dijo eso? You know why he said Porque that? la historia cuenta, Because the story o un tells, escritor escribe estas a palabras writer write this word, y dice que Pablo llegó a un punto de and su it says vida that Paul got to a point in his que life todo el tiempo escuchaba que él era el inmerecedor where he would hear that he was unworthy de la posición en la que él estaba. of the position that he was in. Porque le decían: Because they would tell him, ahora te crees el que tienes la revelación, now you think you have the y revelation, yo fui primero escogido que tú. and I was chosen before you. Y le decían: y ahora And they would tell him, and now tú dices que vas a ir donde los you gentiles, say that you're going to the cuando Gentiles tenemos rato de estar en esto nosotros when we've aquí. been here for a while. Entonces le decían: And then they would tell tú him, no tienes la misma opinión de decisión que nosotros los mejores. you don't have the same opinion of decision of Y us, the Pablo le greater dice ones. estas palabras. And Paul says these words. Anoche estaba Pablo viendo a Dios cara a cara. Yesterday, Paul was seeing God face Él to estaba face. hablando con el Señor. He was speaking to the Lord. Y Pablo le dice: porque soy el más pequeño de todos los And apóstoles. he says, for I am the least of the Pablo le apostles. dice: tranquilos, Paul says, calm yo soy el down. más pequeño de I am ustedes. the least of you. Soy el más pequeñito. I'm the least of Y you. también no soy digno de ser llamado apóstol. And I also don't even deserve to be called Porque an esas eran las apostle. palabras que yo decía. Because those are the words that they Y would dice: say. sí, tienen razón. And you say, yeah, it's Porque true. yo perseguí a la iglesia de Dios. Because I persecuted the church of God. Pero Pablo de repente, But Paul, all me of a imagino sudden, yo, se mete las manos a la bolsa. I imagine he put his hands in his pocket. Alguien está aquí hoy. Is there anybody Y here? Pablo le dice: pero por la gracia de Dios. And Paul says, but by the grace of God, Alguien que está listo esta tarde. is there anybody ready tonight? Pero por la gracia de Dios, But by the grace of God, soy lo que soy. I am who I am. Dile a tu vecino: por la gracia de Dios, Tell your neighbor, by the grace of God, soy lo que soy. I am who I am. Tienes razón.
somebody Tenés else. razón. You're right. Tenía el infierno por casa. I had hell as my Tenés house. razón. You're right. Me equivoqué. I made a mistake. Pero ahora But now, soy lo que soy. I am who I am. Por gracia. By grace. Tú no puedes soltar lo que You eres cannot let go of what you are por lo que otro quiere ver en ti. because of what others want to Hay see in alguien aquí you. hoy. Is there anybody ¿Y here qué es lo que today? dice? Porque soy el más pequeño Because I am the least de los apóstoles. of the apostles. Que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. That I'm not even deserving of being called an apostle because I Siguiente persecuted verso the que church dice. of God. Mire el siguiente verso, el 10. Vamos al 10. ¿Y qué es lo que dice el 10? Verso 10. Pero por la gracia de Dios But by the grace of God, soy lo que soy. I am what I Y am. su gracia no ha sido en vano para conmigo. And His grace was not in vain with me. ¿Sabe lo que Dios estaba, lo que Pablo estaba diciendo? You know what Paul was saying? Yo no le voy a dar gusto I'm not going to please al diablo y soltar lo que Dios puso. the devil and let go of what God placed. Yo no voy a desperdiciar esa gracia. I'm not going to let go of that grace. No voy a desperdiciar ese perdón. I'm not going to let go of that forgiveness. Lo siento. I'm sorry. Si no te gusta lo que soy, If you don't like who I am, yo no voy a soltar lo que me dieron. I won't let go of what they gave Por lo que me. tú pienses, For what you think, por lo que tú quieras. for what you want. ¿Qué es lo que dice? What does it Y say? su gracia no ha sido en vano para conmigo. And His grace was not in Ay, vain with siento a me. Dios esta tarde. I feel God tonight. Antes he trabajado más que todos ellos. I've worked more than all of them. Hay alguien aquí, Is there anybody here? pero no yo, But not me. sino la gracia de Dios para conmigo. But the grace of God which is with me. La gracia que cayó sobre ti, The grace that fell upon tú lo you. demuestras caminando, You don't show it tú lo walking. demuestras avanzando, You show it aunque advancing. otros te persigan, Even if others tú persecute sigues you, caminando. you continue to walk. Pablo dice, Paul says, yo lo demostré I showed it. trabajando para la casa. Working for the house. En otra ocasión, In another occasion, Pablo dice, Paul says, miren mi cuerpo, look at my body. llevo las marcas de Cristo en mi I have cuerpo. the marks of Christ on my ¿Y body. qué es lo que Pablo estaba diciendo? And what was it that Paul was saying? Cada golpe, Every smack, cada rechazo, every rejection, cada azote, everything they did, cada piedra, every la stone, llevo marcada en mi cuerpo. I have it marked on my body. Porque esas son las llagas Because those are the del things Evangelio de Cristo en mí. of the gospel of Hay Christ alguien in me. aquí hoy. Is there anybody here today? Yo vengo a decirte en esta tarde I come to tell you this que evening nada ni nadie that no one or te nothing baje del avión que Dios te montó, can take you down of the airplane where God Que placed nada you ni in. nadie That nobody or nothing te quite del propósito get you out of que purpose ya Dios te puso. that God already placed you Hoy in. esta And tarde this evening, yo vengo a despertar el espíritu de los guerreros. I come to awaken the spirit of the Vengo a warriors. despertar el espíritu de los I valientes. come to awaken the spirit of the No courageous. negocies Do not lo que negotiate ya Dios quiere hacer contigo, what God already wants to do with por you lo que el diablo no quiere ver en ti. because of what the devil doesn't want to see in you. Trabaja, Work, sirve, serve, camina walk en lo que Dios te dijo and what God told y no you. te detengas a escuchar And don't stop to lo que listen el enemigo quiera decir en tu contra. to what the enemy wants to say against you. Su gracia. Diga conmigo su gracia. Say with me, His grace. 4. 4. Tenemos entrado al trono de la gracia. We have entered the throne of grace. ¿Sabe lo que provocó su gracia? You know what provoked His grace? Te dio entrada He gave you an entrance al trono de la gracia. to the throne of ¿A grace. dónde te dio entrada? Where did He give you access? ¿Sabe cuántos You know how many no acceden porque no quieren? don't give an access because they can't. No porque no pueden. Not because they can't. Porque desde que la gracia de Jesús Because since the grace of Jesus fue manifestada en usted, was manifested in you, el trono de la gracia the throne of grace está abierto para usted. was open for you. El detalle es este. The thing is this: Si usted entraba a través de la ley, if you would enter through the law, usted moría. you would die. Si usted entra a través de la gracia, If you entered through grace, usted vive. you live. ¿Cuál es el problema aquí? What's the problem here? El problema es no entrar. The problem is to not enter. Porque no entrar Because to not enter, equivale a morir. it's equal De to entrar dying. equivale a Entering, vivir. it's equal to living. ¿Está aquí? ¿Por qué mucha gente no accede? Why do many people not given access? ¿Por qué no entran? Why don't they enter? Mire eso. Porque ellos piensan
because they think que no son merecedores that they are not worthy de entrar al trono de la gracia. to enter the throne of grace. Entre más tiempo pase fuera del trono de la gracia, The more time you're out of the throne of grace, más cerca estás a la muerte. you're closer to death. Entre más tiempo The more time tú te mantengas afuera de la gracia, you stay out of grace, pronto tu muerte será. soon your death will be. Pero entre más tú entres But the more you enter al trono de la gracia, to the throne of grace, más cerca estás de vivir para Él. you're closer to living for Ahora, Him. mire lo que dice Hebreos 4:14. Now look 15. at what Hebrew chapter 4 verse Libro 15 says. de Hebreos capítulo 4 verso 15. Mire lo que expresa. Y dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin, acerquémonos pues. Dígale a su vecino, acerquémonos pues, Tell your neighbor, let us then, confiadamente trusting al trono de la gracia, to the throne of grace, para alcanzar misericordia to achieve mercy y hallar gracia para el oportuno socorro. and find grace. Le voy a explicar esto. I'm going to explain this. Usted no entra por lo bueno que usted es, You don't enter because of how good you are. porque bajo la ley Because by the law, usted y yo hubiéramos muerto ya. you and I should have been dying. ¿Por qué? Why? El simple hecho The simple fact que usted tenga ese cuerpo that you have the body, muere al de entrar a la gracia. you die when you enter El grace. simple hecho The simple de, fact de ser un humano, of being a human, usted muere al de entrar al trono. you die when you enter to the throne. Muere You die totalmente. completely. Ahora, ¿por qué tenemos acceso? Why do we have access? No por nuestros pecados, Not by our sins. sino porque dijimos el primer punto, Él tuvo misericordia. We say in the first point, He had mercy. En la misericordia, In the mercy, Él tomó su pecado y el mío, He took your sin and mine. lo mató. He killed it. En su misericordia. In His mercy. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Now, what does the Bible say? Dice que Él fue tentado en todo. It says that He was tempted in ¿Pero qué everything. pasó? But what happened? Pero sin pecado. Without sin. Usted no entra You don't enter por lo que usted es, because of what you are. usted entra por lo que Él es. You enter for what He is. En otras palabras, In other words, su pecado your sin, lo mantiene fuera. it keeps you out. Su gracia His grace le abre la puerta. opens the door. ¿Por qué? Why? Usted no puede ser transformado de adentro hacia afuera. You cannot be transformed from the inside out. ¿Cuántos saben eso? How many know that? ¿Cuántos saben que no puede ser transformado de afuera hacia adentro? How many know that you can't be transformed from the inside Usted es out? transformado de adentro You're transformed hacia afuera. from the inside out. La gracia, The grace, el trono, the throne, te transforma cuando entras, it transforms you when you no cuando enter, estás afuera. not when you're out. Por eso That's why es necesaria la gracia. grace is necessary. Porque la gracia Because grace, te transforma adentro. it transforms you Mientras inside. tú te mantengas afuera, As long as you're outside, tú no puedes ser transformado. you cannot be transformed. Porque la gracia Because the grace, te transforma de adentro it hacia afuera. transforms you from the inside out. Por eso la Biblia dice That's why the Bible says que lo que contamina al hombre no es lo que entra, that what contaminates the man is not what enters, sino es lo que sale. but what comes out. Porque la transformación Because the transformation, comienza de adentro it begins from the hacia inside afuera. out. Entonces la gracia So grace, te abre las puertas del trono it opens the doors of the throne para que tú entres so that you can enter y tú recibas and that you receive lo que necesitas recibir. what you need to receive. 5. 5. Nuestra debilidad hace manifestar el poder de Dios en nosotros. Our weakness makes the power of God be manifested in us. ¿Qué hace su debilidad? What does your weakness do? Hace transformar, hace manifestar el qué? It manifests as what? El poder de Dios The power of God en nosotros. in us. Le voy a enseñar esto. I'm going to show you this. ¿Cuántos son débiles aquí? How many are weak here? ¿Cuántos son débiles aquí? How many are weak here? Le voy a enseñar qué tan débil somos. I'm going to show you how weak we are. ¿Quiere que le enseñe qué tan débil somos? You want me to show you how weak we are? ¿Qué pasa cuando usted mira What happens when you see, a una persona que está pasando por, pongámoslo de esta forma, let's put it this way, un luto? a person that is going to mourning? Le voy a enseñar dos I'm formas. going to show you two ways. Digamos que alguien está pasando por un luto It says, let's say somebody's mourning y nosotros estamos de este lado. and we're on this side. Le amamos, We love them, nos duele it hurts us, y le valoramos. and we value them. Pero a usted se le va a hacer muy fácil But it's going to be very easy for llegar a you la persona y decirle, to get to the person and say, lo siento. I'm sorry. ¿Sí o no? Yes or no? A mí por eso me cuesta. That's why it's hard for me, Porque es que yo me conecto en esa parte. because I connect in that aspect. Pero decir
lo siento, But to say I'm sorry es fácil is easy porque usted está de este lado. because you're on this side. Pero ahora usted le dice, But now you say, Dios te va a ayudar en tu luto. God will help you. Usted lo sabe, You know it. ella lo sabe, She knows it. todo el mundo lo sabe, Everybody knows it. pero ella But she no lo va a creer como usted lo cree hoy. won't believe it the way you believe it. ¿Está aquí? Segundo ejemplo, Second example, usted está pasando por una enfermedad. you're going through an illness. El doctor le dijo que se va a morir en 6 meses. The doctor said you're going to die in 6 months. Un ejemplo. An example. Y el doctor le dijo se va a morir en 6 meses. And the doctor said you're dying in 6 months. Y ahora usted está en la enfermedad, And now you're in the illness. pero va alguien y lo visita. And someone goes and visits Y you. quien lo visita le dice, ten fe, And who visits you tells you have Dios faith. lo puede hacer. God can do it. Y entonces usted comienza y le dice, And then you begin to say, pero el doctor dijo que en 6 meses me muero. but the doctor said I'm going to die in 6 Usted months. se va a enojar con él. You're going to get mad at them. Tiene que tener fe. You have to have faith. Vamos a orar porque vamos a tener fe. We're going to pray because we need to have Entonces, faith. mira eso, tu debilidad, So your weakness, tú no la conoces you don't know it hasta que tú cruzas por ella. until you go through it. ¿Está aquí? Are you here? Tú tienes fe. You have faith. Tú tienes fe You have faith hasta until que tu fe es probada. your faith is being tested. Usted cree You believe hasta until que su fe es probada. your faith is being No es tested. lo mismo It's not the same creer que el otro año nos va a ir bien, to believe the next year we're going to be good, hoy que estamos bien, now that we're good, a que nos digan que mañana nos va a ir bien than for them to tell us that tomorrow's going to be good cuando estamos mal. when we're bad. ¿Está aquí? Are you here? El profeta se para delante del pueblo. The prophet stands before the people. Y ahora no existía la gracia. And now grace didn't exist. Tal vez si hubiera existido la gracia, Dios lo perdona. Maybe if grace existed, God would forgive ¿Pero him. qué sucedió? But what happened? El profeta dice, mañana a esta hora. The prophet says, tomorrow at this hour, ¿Cómo dijo el profeta? Mañana a esta hora. tomorrow at this hour, En 24 horas. in 24 hours, El profeta dijo que iba a cambiar la situación del hambre del pueblo. the prophet said that he was going to change the hunger of the Había people. hambruna, There was hunger, tenían sed, they were thirsty, estaban encarcelados en sus propias casas. they were incarcerated in their own homes. Pero ahora el que se apoyaba a los hombros del rey But now the one that leaned on the shoulders of the king, no creyó lo que el profeta dijo. he didn't believe what the prophet said. ¿Por qué? Why? Porque no es lo mismo Because it's not the que same hoy usted tenga hambre that today you're hungry y que le digan comiéndose usted un pan. and that while you're eating a bread, Mañana a esta hora vas a comer pan como yo. they tell you tomorrow at this hour you're going to eat bread Y like usted me. diga, pero si llevo un año comiendo nada. And you say, but I haven't ate anything Y for tú a me year. dices que mañana va a cambiar mi And situación. you're telling me that tomorrow my situation will ¿Cuántos change. son débiles aquí? How many are weak here? Tu debilidad se refleja Your weakness is hasta reflected que tú eres probado lo que crees que crees. until you're tested in what you think. Tú dices, Señor, You say, Lord, te quiero servir. I want to serve you. Heme aquí, envíame a mí. Here I am, send me. Estamos en el acto profético. We're in the prophetic act. ¿Quiénes le quieren servir a Dios? Who want to serve the Lord? Señor, envíame a mí. Lord, send me. Hasta que Dios te envía, tú entiendes Until God sends you, you understand que fuiste muy precipitado en decir envíame a mí. that you were too precipitated to say, send me. ¿Está aquí? Are you here? Señor, yo te prometo Lord, I promise you servirte en todos mis días. to serve you in all of my days, Como decimos en el matrimonio, like we say in marriage, en alegría in happiness o en tristeza. or in sadness. Yo te prometo amor. I promise love. Pero en la tristeza Oh, but in the sadness, se nos olvidó. we forgot about it. ¿Está aquí? Are you here? ¿Cuántos esposos How many husbands o esposas or wives en el tiempo de la enfermedad sueltan al esposo o la esposa? in the time of the illness let go of their ¿Está aquí? husband or wife? En el tiempo del proceso, In the time of the process, del dolor, in the time of de pain, la confusión, confusion, soltamos todo. we let go of everything. Pero prometimos. But we promised. ¿Sabe por qué? You know why? Porque ese día estábamos bien. Because that day we were good. El problema es The problem is cuando tú comienzas a estar mal. when you start to not be good. Señor, Lord, yo quiero ir contigo si es posible. I want to go with you if it's possible. Pero cuando siguieron a Pedro But when they followed y le Peter dijeron, tú eres uno de ellos, and they said, you're one y of él them, dijo, ni loco decir que sí. and Peter said, I'm not even going Me to voy say a la that cruz con él. because I'll go to the cross Y with them. Pedro dijo, no, yo no soy uno de ellos. And Peter said, no, I'm not one of them. Ni pertenezco ahí. I don't even belong there Porque tú eres probado. because you are tested. Por eso le pregunté, That's why I asked you, ¿usted tiene fe? do you have faith? ¿Cuántos tienen fe aquí? How many have faith here? ¿Quiere que le diga algo? You want me to tell you something? Su fe va a ser probada. Your faith will be Y tested. usted no sabe si usted tiene fe And you don't know if you have faith hasta que su fe es probada. until your faith is tested. Hasta que se pula como el oro y la plata. Until you're shining like gold and silver. Ahora, aquí es donde entra usted. Now this is where you enter. Al tiempo de que su fe es probada, The time where your faith is usted tested. tiene que permanecer. You have to persist. ¿Por qué usted tiene que permanecer? Why do you have to persist? Porque la prueba de la fe Because the test of faith no es fácil. is not easy. La prueba de la fe The test of faith es lo más duro
is the hardest thing y difícil que tiene que ver con usted. and most difficult thing that has to do Porque with usted you. tiene que aprender a depender, Because you have to learn to depend no de usted, not on you, sino del Padre. but from the Father. ¿Está aquí? Are you here? Usted no siente la falta de protección You don't feel the lack of y protection la necesidad de Él and the necessity of Him hasta que Él te suelta un rato. until He lets you go for a little bit. Usted no siente que necesita de Él You don't feel like you need from Him hasta que Él te suelta un momento. until He lets you go for a moment. Y tú dices, Señor, And you say, Lord, qué valioso eres para mí. you're so valuable to me. Hay algo más grande que yo There's something greater que than me me hace ser lo que soy. that makes me be who I Hasta am. que Él te suelta Until He lets you go y tú vas a caminar solo and you're going to walk alone y te caes como un niño. and you fall like a Tú child. te das cuenta You que realize con solo te tenga de su mano that as long as He's holding es to your todo hand, para nosotros. that's everything for us. Su gracia es suficiente. His grace is sufficient. Usted me puede decir, You can tell me, mire qué tremendo es esto. look at how tremendous this is. Porque Dios Because God, nunca te va a perfeccionar He'll never perfectionate you si no es a través de los procesos. if it's not through the process. Diga conmigo proceso. Say with me, process. La gracia The grace, no tiene que ver it doesn't have to do con la ausencia de lo que te limita. with the absence of what limits you. ¿Cómo así, pastor? What do you mean, Pastor? El hecho que haya gracia The fact that there's no quiere grace, decir que no van a haber procesos. it doesn't mean that there's not going to be a process. David dice estas palabras, David said these words, que él pasó por el valle de la sombra y de la muerte. that he went through the valley of shadow and ¿Sabe death. que David halló gracia delante de Dios? You know, David found grace Él in pasó God. por el valle de sombra y de muerte, He went through the valley of shadow and death, pero sobre mal no vino sobre él. but bad didn't come over him. La muerte no vino sobre él. Death didn't come over ¿Sabe him. por qué? You know why? Porque David tenía que pasar por el valle de la sombra y la muerte. Because David had to go through the valley of death. La gracia lo iba a sostener. Grace was going to hold on to Lo que him. quiero enseñarle What I want to show you es que la gracia is that grace, no limita tu proceso. it doesn't limit your process. Tu proceso Your process, lo vas a vivir. you're going to live Tu it. dolor lo vas a vivir. Your pain, you're going to live El it. fuego lo vas a The vivir. fire, you're going to live Pero it. ¿qué quiere decir la gracia? But what does grace Que mean? el fuego, en vez de matarte quemado, That the fire, instead of killing you, te va a burned, pulir como la plata y el oro. it's going to shine you like the gold and silver. Tu fe, Your faith. la Biblia dice The Bible says que los que confían en el Señor that those who trust in the Lord, jamás serán avergonzados. they'll never be ashamed. En el momento de tu confianza In the time of your trusting, van a venir dardos attacks will come. y te van a decir, And they're going to say, ¿por qué no mejor soltamos todo? why don't we just let go of Y everything? los dardos te van a decir, And the attacks are going to say, acepta tu condición. accept your condition. Pero tú ya comenzaste con algo But you already started with something. y es que tú dijiste voy a creer. And you said, I'm going to trust. Y la gracia te va a sostener. And the grace is going to keep Y you en medio grounded. de tu debilidad, And in the middle of your la gracia weakness, será aún más grande. grace will be even Porque tu greater. victoria no será tuya. Because your victory is Se la not darás a yours. Dios. You will give it to God. ¿Cuántos bendicen a Dios? How many bless God? En otras palabras, In other words, no son su fuerza, it's not your strength, son las de Dios. it's God's. Usted tiene que entender esto. You have to understand this. Dos cosas. Two things. Primero, First, Dios God no quita doesn't take tu away humanidad. your humanity. Diga conmigo, Dios no quita mi humanidad. God doesn't take away my humanity. Segundo, Second, Dios no quita tus limitaciones. God doesn't take away your limitations. ¿Está aquí? Are you here? ¿Cuántos son limitados aquí? How many here are limited? ¿Cuántos son humanos? How many are human? Ojo, Dios no quita estas dos cosas de ti, God doesn't take away these two things. ni tu humanidad, Not your humanity, ni tus limitaciones. nor your limits. ¿Qué es lo que Dios hace? What is it that God does? Preste atención a esto. Pay attention to this. Es que Dios God, mira tu debilidad, He sees your weakness. mira tus He limitaciones, sees your limitations. mira tu humanidad, He sees your humanity. pero ¿qué es lo que el Padre hace? But what is it that the Father Me voy does? a glorificar en ellas. I will glorify myself in them. ¿Cómo me voy a glorificar en ellas? How will I glorify myself Que in them? mientras tú seas más débil, That while you are weak, yo seré más fuerte en ti. I will be stronger in you. Le voy a explicar esta debilidad. I will explain this La weakness. debilidad solamente te dice The weakness only tells you que tú ya no puedes. that you can't. Dios te hace God makes a you través del que tú puedas eso y más. so that you can do that and more. Hasta que usted no entienda su debilidad Until you don't understand your weakness y a vivir con ella, and to live with usted it, no va a entender que la fuerza de Dios va a venir sobre usted. you won't understand that the strength of God will come over El you. problema de muchas personas es este, The problem of many people is que this, ellos se creen fuertes desde que oraron 2 horas. that they think they're strong because they prayed for 2 hours. ¿Está aquí? Are you here? Ellos se creen fuertes porque ayunaron 7 días. They think they're strong because they fasted 7 days. Ellos se creen fuertes porque cantaron. They think they're strong because they sang.
Pero ojo, But watch out, usted sigue siendo débil. you're still weak. Y hasta que usted no sienta su debilidad, And until you don't feel your weakness, no va a entender que hay un poder más superior que el suyo. you will understand that there's a superior Por power eso than es que la yours. iglesia That's why the church tiene que entender has to understand que el poder de Dios se manifiesta that the power of God is cuando manifested usted aprende a reconocer when you learn to recognize que sin Él usted no es nada. that without Him we are nothing. Según de Corintios 12:8. 2 Corinthians 12:8. Mire, según de Corintios 12:8. 2 Corinthians ¿Y 12:8. qué es lo que Pablo decía? And what does Paul say? Mire lo que Pablo decía. Look at what Paul says. Respecto a lo cual 3 veces 3 times I plead he rogado al Señor with the Lord que lo quite de mí. to take it away from ¿Qué me. hizo Pablo? What did Paul do? Rogaba a Dios He pleaded with the que Lord le quitara su debilidad. to take away his weakness. Pablo dice, Paul says, se me ha dado un mensajero del diablo a messenger of the devil has been given to para me que me bofetee so that he can smack me una y otra vez. once and over again. Y yo le he rogado al Padre 3 veces And I have pleaded to the Father 3 times que lo quite de mí. for him to take it away from me. ¿Y sabe lo que Dios le dijo? And you know what God said? Bástate. My grace. Ahora toca a su vecino Tell your neighbor, y touch your dile, neighbor, confórmate. and tell them, ¿Está aquí? are you here? Hasta que usted no aprenda Until you don't learn que usted es débil, that you're weak, pero que él es fuerte, but that he's strong, nunca va a poder tener la fuerza de él. you won't ever be able to have his strength. Porque mientras usted crea Because as long as you believe que porque no se peine es santo that because you don't brush your hair, y you're Dios va a not, estar más fuerte que usted, and God is going to be stronger hace than you. rato Dios se fue. God left a long time ago. ¿Está aquí? Are you here? Hasta que usted no entienda que lo que hace no lo provoca usted, The way you do, you don't provoke it, sino que es por gracia. but by grace.